Entre el 13 y el 30 de junio de 2022, Ecuador vivió el paro nacional más largo del país en el siglo XXI. Las pérdidas económicas de los 18 días de movilizaciones son mayores a las de octubre de 2019, según el Banco Central del Ecuador. Desde que Guillermo Lasso asumió el cargo de presidente, se han presentado varias inconformidades en ciertos grupos sociales, los mismos que cuestionan muchas de sus decisiones, teniendo como principal temática el alza de los combustibles, la misma que atrajo consigo varias complicaciones en la distribución de alimentos a nivel nacional. Cuando el presidente Lasso lanzó esta medida, cumplía 5 meses como presidente de Ecuador y lo hacía en medio de una incipiente crisis debido a que el aumento progresivo de los precios del combustible ha generado malestar en gran parte de la población. Tras conocer la medida, integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, denunciaron que el presidente incrementó el precio de los combustibles antes de fijar un nuevo valor. El país se hizo escuchar con cierres de vías y manifestaciones. Es por ello que productores y agricultores no pudieron sacar a la venta legumbres, frutas, verduras, etc., causando que haya un desabastecimiento de productos y que sus precios aumenten en los mercados, tiendas y supermercados a nivel nacional. El costo de los mismos llegó a duplicarse y hasta triplicarse. Lasso, con la finalidad de tener las manifestaciones convocadas, anunció un congelamiento en los precios de la gasolina y el diésel para poner fin a una escalada en los precios que durante el presente año alcanzaron un incremento del 40%. En un mensaje a la nación emitida por televisión y redes sociales, Lasso detalló que el precio de la gasolina extra y Ecopaís de 85 octanos bajará de 2.55 a 2.45 dólares por galón, 3.7 litros, mientras que el diésel se reduciría de 1.90 a 1.80 dólares por galón. Debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Esta reducción es inferior a la demanda del movimiento indígena, principal promotor de las protestas que comenzaron el lunes 13 de junio. Exige que el precio del galón de la gasolina mencionada se fijase en 2.10 dólares y el del diésel en 1.50 dólares. El gobernante no hizo mención al precio de la gasolina super de 92 octanos, la única que tiene el precio liberalizado y que actualmente cuesta alrededor de 4.50 dólares por galón. La reducción del precio de los combustibles es un nuevo gesto de Lasso para dar una solución a este conflicto, después de que hubiese una primera toma de contacto entre el gobierno y los líderes del movimiento indígena, entre ellos Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. La tarde del 30 de junio se dio por terminado el paro nacional, cuando las organizaciones que lo convocaban y el gobierno firmaron un acta con varios acuerdos, pero los graves impactos en el comercio interior y exterior del país causados por los 18 días de movilizaciones, cierres de vías y suspensiones, todo esto se dio a conocer en la cadena nacional brindada por el presidente Guillermo Lasso.
4 días después de que el paro nacional se terminó, el abastecimiento se estaba comenzando a retomar. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas confirmó que para el 1 de julio ya todas las vías estaban despejadas, aunque algunas necesitaran reparaciones. Los productos vuelven a circular entre regiones y provincias, aunque todavía faltan algunos. Poco a poco las perchas en los locales comerciales se comienzan a llenar nuevamente. Sin embargo, las consecuencias de los 18 días de paro nacional en el comercio interno y externo podría verse afectado en semanas y meses próximos. Ya hay cifras preliminares de las pérdidas. Según el Ministerio de Producción, el comercio interno perdió más de 90 millones de dólares solo en los primeros 12 días de paro nacional. Las pérdidas en la mayoría de los sectores y productos de comercio y exportación, como el petróleo, son igual de millonarias. Ha sido una crisis productiva muy grande que tendremos que enfrentar conjuntamente desde el sector privado y público, mencionó el ministro de Producción Julio José Prado el 1 de junio en una rueda de prensa. Prado aseguró que harán todo lo posible para paliar las pérdidas y evitar un impacto todavía mayor. En el paro de octubre de 2019, la inflación subió del 0 al 0.5%. Los alimentos fueron especialmente afectados. Su inflación llegó hasta el 1%. Todavía no se sabe a cuánto aumentará después de junio de 2022, pero por varios factores a nivel mundial, la inflación en Ecuador antes del paro ya sobrepasa el 3%. Lo suscitado el 13 de junio, esto ya viene por consecuencias de políticas públicas establecidas hace años pasados. Podemos iniciar desde el año 2019, cuando se comenzó a liberar los subsidios hacia los combustibles. Entonces, esto ocasionó el paro del 2019. Dios mediante, llegó la pandemia, se volvió a topar el tema de los subsidios, se manejó ahora que se lleve a la libre oferta y demanda el subsidio. En aquel entonces el precio del barril del petróleo estaba cerca de los 0.50 hasta $1. Se volvió a topar el tema de los subsidios hacia los combustibles, querer liberar el subsidio, ya que eso representa un egreso hacia el Estado. Por lo tanto, una medida no planificada de una manera estratégica no nos conviene, sobre todo a la sociedad, ya que los subsidios se los busca reducir cuando la economía esté en un crecimiento económico. Las movilizaciones ocasionadas por la CONAIE o el paro nacional sucedido afecta desde el nivel micro hasta el nivel macro. Afecta a la sociedad, al Estado y a las empresas. Por ende, esto a los productores, a los pequeños productores como campesinos, les afecta grandemente. Hubo grandes pérdidas, ya sea en producción de proteína, como en producción de vegetales, producción de cacao, banano, que es la fuente de ingresos que tiene mayormente Ecuador. Y también podemos argumentar un poco acerca del comercio, que también se vio afectado. Bueno, el paro nacional sucedido el 13 de junio del 2022, que se desarrolló durante 18 días, tuvo un total de pérdida alrededor de $1.000 millones, lo que realmente afectó al sector productivo primario, secundario y terciario. Por lo cual, podemos decir que las manifestaciones es generar un grito hacia el Estado, pero que tiene un impacto negativo sobre la economía. Es total libertad salir a manifestar, pero no dañar los bienes públicos y los bienes privados.
Además del incremento de precios, otro problema que tuvieron los comerciantes a nivel nacional durante el paro es no poder abrir sus locales en horarios normales. Muchos tuvieron que cerrar varios días por las manifestaciones. En esos casos, las pérdidas son todavía mayores. Este fue el caso de Eliani Miranda, dueña de A Lo Cubano Coffee Bar. Afectó, al igual que a mi negocio, a todos los negocios vecinos de aquí, porque tuve conversación con varios propietarios y trabajadores de otros negocios como restaurantes, como otras cafeterías, vendedores ambulantes y demás, en el sentido que nos costó mucho trabajo cancelar los servicios básicos, lo que es agua, energía. Además, el arriendo tocaba pagarlo y obviamente fue prácticamente medio mes donde no tuvimos ninguna ganancia y de igual forma tuvimos que pagar el arriendo. Creo que la forma correcta de evitar estas paralizaciones es llegando a un acuerdo, que exista un diálogo entre los dirigentes, entre la máxima autoridad del país y la comunidad indígena, donde haya un diálogo concreto, donde se expongan de verdad las inquietudes, los problemas, las preocupaciones que tiene la comunidad indígena y el pueblo en general. Todavía no se sabe con exactitud cuánto dinero ha perdido Ecuador en los 18 días que duró el paro nacional, pero sí sabemos que la economía se verá muy afectada por la falta de ventas, el incremento de los precios y los cierres de locales. O sea, el mayor miedo que uno se tenía es el alargamiento o sea, que uno no sabía exactamente cuándo iban a cerrar definitivamente, o si se iba a seguir alargando el paro. Eso más que todo daba pérdidas para uno y o sea, no había mayor sustentación para la familia, más que todo. Suben los precios, a veces es difícil conseguir, digamos que en este caso huevos, que a veces daban 3 huevos por $1 y eso de chuta. Tocaba andar buscando porque sí era un poco difícil, más que todo por la alimentación que uno se lleva a diario. La variación de precios se sintió más en los mercados donde compran personas de menos ingresos. En las grandes cadenas de supermercados los precios tienden a mantenerse más estables. Además, que cuando la inflación aumenta, los precios suben en periodos cortos. Sin embargo, se demoran más hasta regresar a los valores que se manejaban antes de crear el pico de inflación. Tomará tiempo que los productos regresen a costar lo mismo que antes del paro. Lo padecerán también los ecuatorianos que menos tienen. Quito fue una de las ciudades más afectadas por el paro nacional, porque la mayoría de las manifestaciones se concentraron en sus calles y avenidas. En la ciudad, las ventas en lo que duró el paro se redujeron en un 60%. El Ministerio de Producción estima que en los 18 días de paro se perdieron en promedio $55 millones diarios. Según la misma institución, casi la mitad de esa pérdida, $25 millones al día, estaría en Quito. En un análisis publicado el 30 de junio de 2022, el economista Pablo Lucio Paredes dice que después de octubre de 2019, la actividad económica del país cayó de entre 0 y 0.5% a menos 1,4%. Eso dice, no es una cifra global, lejana a la vida diaria. Significa en realidad menos producción, menos empleo y menos ingresos. Ese impacto económico que hubo después del paro de 2019 y que Pablo Lucio Paredes asegura habrá después de 2022 afectará sobre todo a las personas más pobres. Además, nos dice, deja heridas sociales muy graves como la desconfianza, el racismo y que las personas se miren como enemigos. Las nuevas pérdidas económicas generan un círculo vicioso, porque podrían impedir que existan los recursos suficientes para aumentar la inversión en educación y en salud. Sin esos recursos no se solucionaría uno de los problemas de fondo detrás del paro y sería una cuestión de tiempo hasta el próximo estallido social.